así queda todo grabado. Bueno, el miércoles nos presentamos, tuvimos el teórico con Patricia, así que bueno, yo voy a tratar de ir reforzando ahora en esta clase práctica, voy a tratar de ir reforzando lo que dijo Patricia en la teoría, voy a comenzar con diluciones también, o sea, generalidades y además diluciones. Y bueno, vamos a tratar de que sea bien piola la clase. Me encantaría hacerlo presencial, lamentablemente somos muchísimos, o más que lamentable, fantástico que seamos muchísimos. Creo que la pandemia dejó entrever lo importante que es todo el personal de salud y somos de la línea de los fundamentales. Así que creo que es muy piola que haya mucha gente. Cuanto más gente, mejor. Así que bueno, no voy a andar con muchos más preámbulos. Ya explicamos el miércoles cómo va a ser la cursada. Creo que a partir de la semana que viene voy a hablar con Nora a ver si podemos hacer el tema de poder pasar lista para que puedan aprovechar más las clases, o sea, en cierta manera obligándolos un poquito a venir. Y bueno, voy a tratar de hacerla lo más sucinta posible. No creo que lleguemos hasta la 1, para que puedan ir a comer tranquilos. Y la otra cosa que les quería contar es que, bueno, acá va a haber a partir de la semana que viene 8 prácticos en los cuales 6 deben estar realizados, no aprobados. O sea, la idea nuestra es que los hagan. O sea, porque esto los va a ayudar muchísimo, muchísimo para los parciales. Igualmente, les recuerdo que esos 6, si no están realizados, de los 8, pierden la condición de alumno regular. O sea que es muy importante para que puedan rendir el final en condición de regular. Esta es una materia que no es promocionable, así que siempre hay final. Acá me pone David que están conectados, bárbaro, no hay ningún problema. Hoy no se toma asistencia, así que es como para que vean un poco las generalidades. Bien, les cuento algo que es fundamental. Nuestro programa consta de 10 bolillas, por lo tanto, las 10 son importantes. Pero hay una que es la fundamental para entender todo lo que viene luego, que es esta, que es la primera. Son definiciones, es bastante pesada, es bastante ploma. Yo voy a tratar de ir rápido, porque quiero ver de poder llegar con las 10 bolillas a dárselas, para que no les quede nada. Acá una compañera de ustedes me preguntaba si los trabajos prácticos se hacen en la clase de los viernes nomás. Se pueden realizar fuera de clase. Los trabajos prácticos no se realizan en clase. Los trabajos prácticos se van a realizar durante el fin de semana, se van a colocar en la página, en el campus, los viernes a partir de las 14 horas, y van a tener tiempo para realizarlos hasta el domingo de ese fin de semana a las 23:59. O sea, se van a poder realizar viernes, sábado y domingo, para que ustedes no tengan inconvenientes para hacer un trabajo práctico. Así que se les va a dar aproximadamente 1 hora, es multiple choice, se hace a través de la plataforma, o sea, y es totalmente personal. Profe, antes que siga, una pregunta, Sí. porque creo que varios de los que estamos acá, no sé si estamos confundidos o qué. Las materias para poder tener
la materia aprobada o para dar el final. Tenemos que tener química y modelo aprobadas o cursadas. Mirá, si están cursadas y el examen lo aprobás antes de que nosotros te tomemos el final, está todo bien. ¿Se entiende? O sea, la materia para cuando es el final nuestro tiene que estar terminada. ¿Ok? Tiene que tener los 2 finales de cada materia para poder dar Exacto. el final. O sea, el tema es así. Ustedes para cursar no necesitan tener estas materias aprobadas, pero sí realizadas. El tema está que para rendir nuestro final, tienen que tener el final de química y fisiopatología aprobado. ¿Se entendió? ¿Ahora quedó clarito? Sí, profe, yo justo estoy acá con el plan de estudios y me dice eso. Para la cursada necesito la cursada de química y de fisiopatología. Por eso, tenés, Luego tenés que para... tener la cursada hecha. Claro, perfecto. Ahora, para rendir nuestro final, tenés que tener el final de estas dos aprobado. Sí, 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 sí. ¿Quedó claro ahora? No quedó ninguna duda porque es importantísimo eso. Sí, sí, profe, gracias. Bien, con respecto, en la introducción que estaba dando, es importante que sepan, ¿cómo se llama? Que sepan que la unidad 1 es importantísima. ¿Por qué? Porque la unidad 1 está toda la generalidad. Y muchas veces la cuelgan. Y me ha pasado que en algún final han colgado la bolilla 1. Y directamente no se puede seguir. ¿Se entiende? O sea, el que no sabe qué es la farmacología, qué es la toxicología, qué son las formas farmacéuticas, no está entendiendo todo el resto. La materia va a estar apuntada a enfermería. O sea, nosotros todo lo que es fisiopatología, todo lo que es la parte de química biológica, todo eso se va a dar por entendido y por sabido y ustedes ya lo rindieron. Ahora, es fundamental que sepan la parte de los fármacos. Acá hay mucho nombre, hay muchas reacciones adversas que ahora vamos a ver qué son, en fin, que hacen que todo esto sea un poquito tedioso. Pero si le ponen onda, creo que, y bueno, yo voy a tratar de poner, lo mismo que Patricia, toda la onda para que ustedes salgan bien. Así que bueno, esa es la parte de generalidades que les quería hablar. ¿Hay alguna duda o pregunta? Si no, ya nos metemos en tema. Buen día, profe. Sí, Andrea, Quería preguntar, decime. pregunta, si graba la clase y la sube también al campus después. Exacto, la voy a grabar y la voy a subir para cualquier duda. Incluso vas a tener de los años anteriores, creo que no sé si el 2020, pero el 2021 creo que están las clases grabadas, creo. Pero igual, siempre bueno. vamos agregando cositas, siempre vamos metiendo algún que otro tema. Gracias, profe. Bien, ¿alguna duda más sobre esta primera parte de generalidades? No, profe, no. Bueno, entonces voy a empezar a, ¿cómo se llama? A compartir pantalla. Les pido que cierren los micrófonos porque si no se va a hacer difícil y que lo abran en el momento que me quieren hacer una pregunta. Muy bien. ¿Ven bien? Sí, se profe. ve, profe. Sí, profe. Bien. Muy bien. Bueno, acá vamos a comenzar con lo que es farmacología.
Y así de sencillo es la ciencia que estudia los fármacos. Probablemente en un examen le preguntamos esto y por ahí no nos saben contestar esto. ¿Y qué es un fármaco? Es una sustancia que puede prevenir, diagnosticar o ser terapéutico a una enfermedad. O sea, no piensen que solamente un fármaco es algo que cura, sino que nos va a permitir prevenir una enfermedad. Por ejemplo, se me ocurre, ustedes deben haber visto la aspirineta Prevent, por ejemplo. Eso es para lograr que el paciente esté con una ligera anticoagulación, o es un antiagregante plaquetario. Entonces, esto previene un inconveniente en el paciente. También puede ser para diagnosticar, por ejemplo, cuando uno utiliza algún elemento, algún contraste para hacer alguna resonancia, por ejemplo. O terapéutico, si a ustedes les duele la muela y se toman un ketorolac. ¿Les quedó claro esto? Creo que les puse un ejemplito de cada cosa como para que tengan la idea que el fármaco previene, diagnostica y es terapéutico. Muy bien. Entonces, ¿qué es el medicamento según la ANMAT? Es toda, vamos a reforzar lo que dijimos recién, así medio entre casa. Toda preparación o producto farmacéutico empleado para la prevención, diagnóstico y o tratamiento de una enfermedad o estado patológico. También sirve para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de la persona a quien se los administre. Y esto es fundamental porque siempre queremos un beneficio para el paciente. O sea, nosotros no queremos que le haga mal. Entonces, siempre tenemos que tener todo tipo de precauciones para que un medicamento no haga daño al paciente. ¿Y cómo le puede hacer daño al paciente? ¿A alguno se le ocurre? Porque me imagino que muchos de ustedes estarán trabajando o están muy vinculados ya a la enfermería. ¿Alguno me puede contar algo que se les ocurra, algo que pueda hacer mal? Le puede producir una alergia. Exacto. Algo bien común que se les ocurra que le puede producir una alergia. La alergia a la dipirona que tienen los pacientes. Exacto. Y cuando levantan temperatura es imposible colocarle una dipirona, puede ser un ibuprofeno, un paracetamol. Exacto. Por ejemplo, una dipirona, le dan, nombre comercial, la Novalgina. Le dan una Novalgina y no se le preguntó al paciente si era, o en la historia clínica no estaba que era alérgico, y se complica muchísimo. O sea, si está en un lugar, o sea, está internado, bueno, más o menos se puede solucionar el problema. Ahora, si esto lo hace en la casa, el problema es serio hasta que va la emergencia y todo lo demás. Lo mismo, las dosis terapéuticas y cuando ya el paciente toma más cantidad de lo que debería tomar, pues dice, uno se me va el dolor. Por ejemplo, miren algo tan tonto como el paracetamol, ¿no es cierto? El paracetamol es algo que anda dando vuelta por todos lados. Antes, en mi época, yo tengo 52 años, en mi época era la aspirina. La aspirina se tomaba para todo. Hoy en día el paracetamol y el ibuprofeno se toman para todo. Y hay una dosis, o sea, el paracetamol más de 4 gramos es tóxico. Y hay que tomar un elemento que contrarreste este efecto tóxico. Entonces, después cuando veamos paracetamol se los voy a explicar bien. Pero por eso les digo, podemos hacer macana hasta con un paracetamol. Entonces, es fundamental tener bien en claro todo esto. Principio activo o droga farmacéutica. Es toda sustancia química o mezcla de sustancias relacionadas de origen natural o sintético que, poseyendo un efecto farmacológico específico, se emplea en medicina humana. Ese es el principio activo o droga farmacéutica. Hoy en día, cuando el médico hace una receta o el odontólogo hace una receta, coloca generalmente
por principio activo. Y además, todo medicamento tiene un excipiente para que poder dar la forma de comprimido, de grajea, de cápsula. Ya vamos a ver todas las formas que hay. Las que son de vía oral. Bien, ¿me van siguiendo bien por acá? Sí. Bien. Sí. Sí, profe. Entonces, tenemos que el nombre genérico es la denominación de un principio activo o droga farmacéutica, o cuando corresponda, de una asociación o combinación de principios activos a dosis fijas, adoptada por la autoridad sanitaria nacional o, en su defecto, la denominación común internacional de un principio activo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Muchas veces van a ver que cuando vemos en un medicamento, muchas veces estos principios activos en el nombre genérico vemos que por ahí están en otro idioma. Bueno, es justamente porque es una denominación internacional. Muy bien, vamos a lo que es una especialidad medicinal. Todo medicamento designado por un nombre convencional, sea o no por una marca de fábrica o comercial, o por el nombre genérico que corresponde a su composición y contenido, preparado y envasado uniformemente para su distribución y expendio, de composición cuantitativa definida, declarada y verificable, y de forma farmacéutica estable y de acción terapéutica comprobable. ¿Qué quiere decir todo este menjunje de palabras? Cuando se realiza un medicamento puede estar asociado puede haber asociaciones de drogas. Por ejemplo, se me ocurre, así al pensarlo, algo bastante común, que es la asociación de amoxicilina con ácido clavulánico. Por ponerles un nombre comercial, el Optamox, el Amixen clavulánico. Esa es una asociación. Pero para esa asociación tiene que estar preparado y envasado uniformemente para su distribución y expendio. Tiene que ser... Profe, disculpe. Sí. Jessica Velázquez tiene el micrófono activado y interrumpe mientras usted está hablando. A ver cómo la puedo... Espérate. ¿Cómo la puedo callar? Usted puede silenciar, profe. ¿Qué? Sí, por eso. Estoy viendo... Ya lo silencié, profe. Ah, bueno, listo. ¿Se ve lo que estoy... ¿Cómo se llama? ¿Se ve bien lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Sí. Bien. Acá viene un tema... No le quedó en pantalla amplia, profe. No en pantalla amplia, bien, vamos. No. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Bien. Acá vamos con algo importantísimo y hay un tema que es bastante, ¿cómo les podría decir? Es bastante, está en el colectivo de todos los médicos, de las guardias, que es el medicamento, y se puede estirar 2 o 3 meses después de la fecha de vencimiento. No sé si a ustedes les habrá pasado en algún lugar donde hayan estado atendiendo, pero es bastante común, ¿no? O capaz que se me ocurre a mí. ¿Tiene alguno para contar algo o no? Dicen que se puede usar 6 meses después de la fecha de vencimiento. Bien, eso es lo que por eso se dice. Pero yo les recomiendo que la fecha que está colocada en la caja y en la etiqueta del medicamento es fundamental tenerla en cuenta, porque hasta ese momento el medicamento va a ser estable. ¿Qué quiere decir estable? Va a tener las propiedades con las que el fabricante, o sea, para lo que está preparado. También esto, ¿cómo se llama? No solamente es la fecha de vencimiento, sino dónde fue almacenado. Hay medicamentos que se tienen que estar a una temperatura indicada, o qué sé yo, se los dejó en una ventana y le dio el sol y ya también cambia. En fin, pero vamos solamente a la fecha de vencimiento.
eso está colocado en la caja y también está colocado en los blisters, ¿eh? Y ustedes lo miran y en el blister donde van a sacar, por ejemplo, o un comprimido o si es una ampolla para dar por vía intramuscular, por ejemplo, también tiene su fecha de vencimiento y luego de la cual, si la pasó, no debe ser utilizado. Si ustedes están en una guardia y ven que un medicamento de estos está, por lo menos acercarse al médico y que el médico les dé el ok. ¿Por qué? Porque realmente no tenemos que poner un medicamento que ha sido, ¿cómo les podría decir? Que se pasó de esta fecha. O sea que hay todo un tema y por eso hay discusiones con esto de que sí, 3 meses, 6 meses después de la fecha de vencimiento. El tema es que pierde su estabilidad y el medicamento no es el mismo. Puede hacer menos efecto, puede hacer más efecto o no puede hacer efecto. Depende, que se inerte. Y si ustedes ¿Y necesitan... podría tener efectos secundarios? Exacto, podría tener efectos secundarios, muy bien. Entonces, supongamos, ustedes piensen esto. Yo soy odontólogo, por lo tanto se los voy a poner como un ejemplo de lo que uno ve. Viene una persona con la cara hinchada, con un flemón, y yo le doy una amoxicilina con clavulánico vencida. Venció hace 5 meses. El peor problema que puede tener esa persona es que no le haga efecto. Entonces se le va a seguir hinchando, va a tener un problemón y la verdad, yo lo que quería era solucionar el problema. Entonces, creo que es muy importante esto. O sea, si no hace nada, es una macana. Si hace y hace mal, es otra macana. Entonces, o si hace menos, no se cura en el tiempo que se tiene que curar. Entonces, fíjense que 3 cosas importantes. La fecha de vencimiento es una aplicación e interpretación directa de los conocimientos obtenidos a partir de los estudios de estabilidad. Por eso, es fundamental que el medicamento sea estable. ¿Me van siguiendo por acá? Sí, profe. ¿Les quedan dudas con esto? Sí, profe. No. Bien. Hay medicamentos de venta libre según la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es un medicamento de venta libre? Por ejemplo, a ver, ustedes compran ibuprofeno 600. ¿Van a la farmacia y tienen que llevar receta o se los venden así nomás? No, lo venden así Así nomás. nomás. Si lo Porque venden así dice- Sin nomás. indicación médica. Sin Claro, y indicación dice médica. como que no hay peligro para el consumidor, como que lo puede consumir. Perfecto, lo puede consumir. El paracetamol, lo mismo. Yo les dije que era tóxico a 4 gramos. O sea, si ustedes pasan los 4 gramos, es tóxico. O sea, tendría que llevar una indicación médica. ¿Por qué? 4 gramos son 4 comprimidos de 1 gramo que el paciente con dolor se puede tomar uno cada 6 horas y ya está en dosis tóxica. Miren qué tontería, estamos hablando de paracetamol, no estamos hablando de una vancomicina. Estamos hablando de algo Profe, muy pero livianito. ¿Sí? ¿Qué me profe, decías? eso también depende de la cultura, ¿no? Porque nosotros tenemos el prospecto que viene en el medicamento y no lo leemos porque nos automedicamos mucho. Entonces, Bueno. yo sé, yo escuché, me dijeron, o mi mamá lo toma así, o mi papá lo toma así, y entonces no leemos el prospecto porque en el prospecto también dice cuánta Exacto. dosis para niño, para adulto. El prospecto es lo primero que se tira junto con la caja. O sea, a ver si me van siguiendo. Eso, Igual, profe. se saca el medicamento y tira el prospecto, se tira todo y se lo toman. Y el otro tema fundamental, por ejemplo, con los antibióticos, que la amoxicilina también es venta libre acá en la Argentina. Uno va y compra amoxicilina a 500. Y se toma la amoxicilina. ¿Y qué pasa con esa persona que toma, en vez de los 7 días, cada 8 horas regularmente, lo toma 3 días
cuando se le acomodaron más o menos los tantos, lo larga. Cuando lo usa por segunda vez, ese medicamento va a haber ejercido una cierta memoria en ese paciente y no va a ser el mismo efecto si no es usado como corresponde. Entonces, capaz que ninguno de ustedes lo ha hecho, pero es bastante común esto de tomar un antibiótico menos cantidad de días y bueno, y si se acomodó y de vuelta a la semana volver a tomarlo cuando le volvió la molestia. Entonces, es muy importante esto de la automedicación, que la mayoría de las personas lo hace, por lo menos acá en Argentina. Algo de esto ustedes habrán escuchado o lo habrán hecho. Yo también me he automedicado cuando me ha agarrado un dolor. Pero bueno, lo importante es haber leído el prospecto y seguir. Pero lo mejor de todo es ir a ver un médico. Que nos diga cuánto es, cuánto no es, cómo lo tengo que tomar. Pero ¿qué pasa? Yo trato, o sea, Patricia y yo les vamos a dar todos los datos porque ustedes muchas veces... El médico les dice al paciente cuando se está yendo de una... Y el enfermero es el que le va a machacar y le va a decir todo como lo tiene que... O se va a volver el paciente y le va a decir, ¿cómo era esto? Entonces ustedes se lo tienen que explicar. Y si ustedes dominan esto es fantástico. Porque ¿qué van a lograr con el tiempo? Tener un enfermero con criterio médico es excepcional. Entonces creo que es a donde tienen que apuntar y lo que tienen que lograr, tener criterio. Bien, vamos de vuelta con la venta libre, según la OMS. Son los medicamentos cuya entrega y administración no requieren de la autorización de un facultativo. Pueden existir diferentes categorías para estos medicamentos, de acuerdo con la legislación de cada país. Por eso les digo, no es lo mismo en Estados Unidos, España, Chile, Uruguay, o acá. En todos los lugares es diferente qué es libre y qué no. Asimismo, el lugar de estos productos puede estar limitado a las farmacias o puede darse en establecimientos comerciales. Hay lugares donde solamente se venden farmacias, como acá en la Argentina. Puede ser que en algún almacén le vendan un paracetamol o en un kiosco, pero generalmente es en las farmacias. En otros lugares no. Ustedes van a Estados Unidos y por ahí tienen algunos medicamentos que son de venta libre, están en el supermercado, qué sé yo. Después, los over the counter, utilizados habitualmente para los medicamentos y productos relacionados con la salud de venta libre. Son, por ejemplo, las vitaminas, qué sé yo, no sé, diferentes elementos que pueden ser de estado naturales, como tés, como que hacen diferentes, o sea, que los van a ayudar de diferentes maneras. Entonces, tenemos los medicamentos, después tenemos toda la parte de venta libre, que, o sea, no es un medicamento en sí. Así que bueno, vamos a ir con algo que es muy importante, que es la farmacodinamia. ¿Qué es la farmacodinamia? Es lo que estudia los mecanismos de acción de los fármacos, por lo tanto, es cómo ese fármaco modifica el organismo. O sea, cuando nosotros tomamos un fármaco, cómo ese comprimido, por ejemplo, que tomamos, va a modificar al organismo. O sea, en qué lo va a ayudar, en qué lo va a mejorar, en qué lo va a arruinar, en qué nos va a crear un inconveniente. Eso es la farmacodinamia. Me voy a pasar y ahora voy a volver. Y después tenemos la farmacocinética. La farmacocinética va a estudiar los procesos que determinan la duración del fármaco, o sea, cómo el organismo va a modificar a ese fármaco. O sea, farmacodinámica era, o sea, cómo el fármaco modifica al organismo. Y la farmacocinética es cómo el organismo modifica a ese fármaco. ¿Me entienden hasta acá?
¿Puede repetirlo de nuevo? Bien, ¿Y puede dar un ejemplo? Al bien. revés se ve. Recién, ahora vamos con un ejemplo de cada una. O sea, dije que la farmacodinamia es, una vez que tomo el medicamento, cómo ese medicamento va a modificar al organismo. Ejemplo, tengo la cara hinchada por un flemón de una muela inferior, me tomo una amoxicilina con ácido clavulánico como antibiótico y me hago aplicar una dexametasona y esto se mejora rápidamente. O sea, la cara vuelve a su lugar y se mejora todo como para que me puedan sacar la muela. Entonces, eso es como el medicamento, el fármaco, modifica al organismo. La farmacocinética estudia todos los procesos que determinan la duración del fármaco. O sea, cómo el organismo modifica el fármaco. O sea, yo me tomo ¿cómo se llama? Un ibuprofeno 600, entonces, ese ibuprofeno 600 se tiene que liberar su principio activo de la cápsula. Pongamos que son cápsulas blandas de acción rápida. Ese ibuprofeno se tiene que absorber, tiene que distribuirse por el organismo, metabolizarse. Algunos dan metabolitos y otros se activan como los profármacos, y después excretarse. O sea, yo me tomo el ibuprofeno, se tiene que absorber, se tiene que distribuir, se tiene que metabolizar y se tiene que excretar. O sea, no tiene que quedar, una vez que hizo el efecto, se tiene que ir del cuerpo. Hay algunos medicamentos que tardan más en excretarse, otros menos. ¿Me siguieron acá la diferencia entre farmacodinámica y farmacocinética? Sí, re bien. Quedó Sí, clarito. Esto, o sea, por eso les puse un ejemplo de cada uno como para que ustedes sepan bien cómo es esto, porque si no, es para macanas. Bien, volvamos a lo que era farmacodinámica y entonces vamos a empezar a ver qué es diana. La diana es una molécula a la que un fármaco se va a unir selectivamente para ejercer sus efectos. Vendría a ser un receptor. ¿Y cómo se puede unir? Y esto nos retrotraemos a lo que es la química por enlaces iónicos, covalentes hidrófobos, reversible, irreversible, etc. Estas dianas son proteínas con una función fisiológica que permite mediar efectos de sustancias reguladoras endógenas. Por ejemplo, hormonas, neurotransmisores, etc. Y como les dije antes, se las conoce como receptores. Este va a ser el lugar donde el fármaco se va a ir a unir para poder hacer o dar un efecto. O sea, para, como yo les decía, empezar a modificar al organismo para mejorar la situación, por lo que nosotros tomamos ese fármaco, ¿no es cierto? Va a haber agonistas, que son fármacos que producen fenómenos cualitativamente semejantes a los de estas sustancias endógenas que hablábamos recién, como las hormonas. O sea, que actúan sobre dichos receptores, sobre estas dianas, y se denominan agonistas del receptor. Quiere decir que lo estimulan al receptor.
Y tenemos dos tipos de agonistas. Tenemos los puros o totales, cuando producen el efecto máximo, o sea, que se une totalmente a esta diana o receptor. Después tenemos los parciales, que no llegan a producir el efecto máximo y que dejan, como se podría decir, la puerta abierta. Vamos a parar un momentito. Voy a dejar de compartir. A ver. Profe, perdón. Sí, Entonces, el agonista es un fármaco que estimula el receptor y tiene acción de sustancia endógena. o sea, ¿Sería es así? muy parecido a la sustancia endógena. ¿Se Ah, que es entiende? parecido. Entonces, Bien. es muy parecido. Entonces, eso permite que, ¿cómo se llama? Que funcione muy parecido. Profe, Sí, ¿vendría a ser como los tratamientos hormonales o los anticonceptivos? no, Sí, ¿no? exactamente no. O sea, les estoy hablando desde lo que es general. ¿Se entiende? O sea, no nos vamos a meter todavía a ir a lo que es un anticonceptivo o todo eso. Vamos a, si no se van a equivocar. Primero estamos en las generalidades. O sea, el que es un agonista es muy parecido, o sea, se va a unir a esa diana y va a ser prácticamente la función de estos neurotransmisores o de estas hormonas. Eso es lo que quiero que se queden en este momento. No me quiero Como que explayar más produce para no hacerlo acá. la ¿Qué? misma respuesta, produce la misma respuesta que la Exacto, es sustancia. muy similar a la respuesta que va a producir. Sí. O igual, prácticamente. Diana. Vamos a hacer una pausa, porque a mí me gusta cada 40 minutos parar. Paramos 10 minutitos, así se van a tomar un café o se distraen un poquito para estar bien pila para lo que sigue. ¿Les parece? Dale. Bueno, profe. Perfecto, profe. Muy bien. Sí, profe. Paramos 10 minutitos y nos vemos. Ahora son -20, -10, estamos acá de vuelta. Bueno, Ok, profe. profe. Sí, sí. Muy bien. ¿Pudieron descansar un poquito la cabeza ya? Yo estoy Sí, trabajando, estoy escuchando. sí, profe. Bueno, listo. Acá vamos a seguir un poquito más con esto y después nos vamos a meter un poquito en diluciones. Así no es tan aburrido. Muy bien. Bien, Le iba a habíamos... pedir Sí, si podía volver a explicar lo de hoy, de cómo era lo que explicó anteriormente. lo de Dos conceptos. Diana, agonistas. Eso. Bien. Acá vamos de vuelta. Profe, disculpe, se le entrecorta todo. Se entrecorta todo, porque la verdad que yo escucho muy bien y no serás vos que anda, a ver si alguno más escucha. Capaz es tu internet, porque yo te escucho perfecto, profe. Por Se eso, escucha bien acá. quería saber si era yo o eran ustedes. Bien, listo. Entonces, no, pues yo veo que acá tengo la máxima señal, o sea que no creo tener problemas. Pero cualquier cosa me avisan. Bien, habíamos hablado recién de Diana, que era la molécula a la que un fármaco se une selectivamente para ejercer sus efectos. O sea, habíamos dicho recién, es un receptor. Esto se puede unir
en forma iónica, covalente, hidrófoba, reversible, irreversible, etc. Y las dianas son proteínas con función fisiológica y median efectos de sustancias reguladoras endógenas, como ser las hormonas, los neurotransmisores, se las conoce como receptores. Esto yo les doy una idea. Vieron que pusimos 2 o 3 libros. Esto sería bueno que lo vayan a ver un poquito al que tiene fisiopatología, o sea, retrotraerse un poquito en las materias que ustedes ya cursaron, pero en el libro ese de fisiopatología, de enfermería y fisiopatología, creo que está bastante bien como para poder entenderlo bien. Pero no es difícil, es medio... son muchas palabras por ahí. Entonces, habíamos dicho que los agonistas son fármacos que producen fenómenos cualitativamente semejantes a lo de esas sustancias endógenas que tiene el cuerpo, como ser algunas hormonas, algunos neurotransmisores, y actúan sobre dicho... ¿Factores de crecimiento también o no? ¿Qué? ¿Los factores de crecimiento también? No. ¿Puede ser? No, los factores de crecimiento no. Ah. No, por eso no se confundan. O sea, una hormona, un neurotransmisor va a ser un efecto, o sea, un efecto. ¿Se entiende? Entonces, van a competir, o sea, con estos, podríamos decir, hormonas o neurotransmisores sintéticos. A ver si por ahí con esto lo entienden, como si fueran, o sea, van a hacer el mismo efecto, pero siendo una droga. Por ejemplo, a ver, se me ocurre con la levotiroxina, algo que muchas mujeres y muchos hombres también toman. Por ahí con esto se les esclarece un poco. O sea, es algo que lo tienen que tomar en forma externa para que realice lo que endógenamente no sucedió. Y van a estimular al receptor. Les dije que había agonistas puros o totales cuando producen el efecto máximo, y los parciales que no llegan a producir este efecto máximo. Y después hay otros, que son los antagonistas, que cuando se unen al receptor, impiden que la sustancia endógena, o sea, la que tiene el mismo organismo, o cualquier otro agonista, se una y lo estimule. En los tipos de antagonistas tenemos 4, no 2. Tenemos los competitivos, que se unen al mismo sitio del receptor que los agonistas, y entonces ya no dejan que el agonista funcione. Los no competitivos, que se unen a otra parte de la molécula del receptor, entonces el agonista sí se puede unir, pero no activarlo. Después están los mixtos, que según la concentración pueden actuar como competitivos o no competitivos. Sería como una mezcla de los otros dos. Y los irreversibles, que son aquellos que no se disocian del receptor. O sea, una vez que se unieron, si yo quiero poner una droga agonista, no va a funcionar. Farmacocinética, lo vimos hace un ratito, ¿se acuerdan que yo me adelanté de lo que cómo el organismo modifica al fármaco? Liberación, absorción del mismo, distribución por el organismo, metabolismo y excreción. Acá vamos a un tema muy importante, y esto se usa en farmacología todo el tiempo, que es la biodisponibilidad. ¿Y qué es la biodisponibilidad? Es la fracción o el porcentaje de una dosis administrada de fármaco inalterado que llega al flujo sanguíneo, o sea, a la circulación sistémica. Vamos en castellano a explicar esto. Yo, por ejemplo, les doy un comprimido, una cápsula blanda de diclofenac 50. ¿No es cierto?
Entonces, la biodisponibilidad de ese diclofenac va a ser la cantidad de diclofenac que llegue inalterado al flujo sanguíneo. ¿Por qué hablo de que se puede alterar? Recién hablábamos de cómo puede el organismo modificar a este fármaco. Entonces, en el momento que lo administramos, el fármaco entra al organismo y, como les decía recién, se libera el principio activo. Se absorbe y acá está cuánta biodisponibilidad de diclofenac voy a tener. Por ejemplo, si es una cápsula blanda, va a hacer efecto en 1 hora y pico. Si es un comprimido, cerca de 2 horas. ¿Por qué? Porque hasta que llega al torrente sanguíneo, la absorción se va a hacer o por estómago o luego después en el hígado. Y recién llega al torrente sanguíneo. Y el tema es ver cuánto llega, cuánto biodisponibilidad de diclofenac, que es nuestra droga que estamos utilizando para el ejemplo, llega a la sangre, finalmente, de esos 50 miligramos. Y probablemente en el camino quedaron de esos 50, 10 o 15 que se gastaron en todos estos procesos. Y llegan al torrente sanguíneo menos, pero llega. Y además, la velocidad es lenta. Si yo tengo un dolor muy agudo, no es tan rápido. ¿Cómo se les ocurre? A ver, ¿qué les parece, por ejemplo, si yo quiero tener una biodisponibilidad del 100% del fármaco? ¿Qué vía de administración? En vena. ¿Qué? Endovenosa. Endovenoso, exacto. Ahí yo voy a tener el 100% de la biodisponibilidad y la velocidad es instantánea. ¿Por qué? Lo mandé directamente a la sangre. Entonces, la biodisponibilidad es 100%. Y la velocidad, rapidísima. ¿Qué tengo que tener cuidado con esto? Como el medicamento actúa al 100% y actúa instantáneamente, si el paciente era alérgico... La dosis. Claro, la dosis y si el paciente tiene alguna alergia a esa droga. ¿Se entiende? Entonces, o una Sí. Acá tenemos que aplicar los 5 correctos. Exacto, Cristian. Exacto. ¿Y te acordás cómo son los 5 correctos? Dosis correcta, paciente correcto, droga correcta, horario correcto. Y no me acuerdo más. No quiero mentirte, Norberto. No te quiero mentir. Pero bueno, vamos bien. ¿Alguno que lo pueda ayudar? ¿Con la que falta? Procedimiento correcto. Bien. Ahí está, gracias. Bien, bien. Bueno, entonces, ven que está buenísimo esto de que podamos charlarlo todo. Me encantaría estar en un pizarrón frente a ustedes, chicos. No les puedo explicar la necesidad que tengo, pero el tema es que somos muchos y con el tema de los aforos se complica. Pero bueno, voy a tratar de dejar todo acá. ¿Qué les iba a decir? Así que bueno, fíjense lo importante que es esto, ver lo de la biodisponibilidad del fármaco. Entonces, bueno, ¿se les ocurre que otra forma sería más o menos rápida de que el fármaco llegue a la sangre? Por ahí no llega con el 100%, llega con menos. Pero, ¿sublingual? Exacto. El sublingual es, podríamos decir, la otra opción que es vía oral, pero es muchísimo más rápido que tomar un comprimido convencional o una cápsula blanda. ¿Se entiende? El sublingual. O sea, cuando uno tiene un paciente que está con un problema cardíaco, sublingual. ¿Se entiende? O
o un dolor agudo, un ketorolac sublingual, listo. Se acomoda bastante rápido. Con respecto al sublingual, después les voy a decir, es fundamental que ustedes le expliquen al paciente que lo tiene que dejar debajo de la lengua y lo tiene que dejar disolver todo. Porque muchas veces disuelven una parte y la otra parte la mastican y se la comen. Y no es lo mismo, no sirve así. O sea, ¿se entiende? La mitad funcionó como sublingual y la otra mitad no. Así que es importante que ustedes cuando le indiquen a un paciente cómo tomarlo, porque por ahí se lo van a preguntar a ustedes, el sublingual debajo de la lengua hasta que no quede nada. Y cuando se le terminó de disolver ya tiene el problema resuelto. Bien, vamos, ya nos metimos un poco. A mí me gusta ir cortando camino. Vía de administración de los fármacos. ¿Hasta acá llegaron con Patricia? Y un poquito más también, profe. No, yo voy a seguir un poco más y voy a ver si puedo... Claro, un toquecito más, sigamos. ¿Qué? Un toquecito más de esto, sigamos. Por eso, yo voy a tratar de, si puedo meterme un poquito más. Cosa de, mi idea es, como yo voy a tener entre 8 y 9 clases, no me acuerdo con ustedes, y son 10 bolillas, le voy a querer meter pata para poder darle todo lo último, que es vacunas y anestesia, que a veces queda medio colgado, y me encantaría de que poderlo ver bien y creo que va a estar bueno. Entonces, yo voy a ir, y además, como yo hablo rápido, por ahí mi idea es que no lleguemos hasta la 1, probablemente vamos a parar antes para que ustedes puedan almorzar y estar tranquilos. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Vía de administración de los fármacos. Como les decía, vía enteral, vía parenteral o vía tópica o local. O sea, tenemos estas 3 vías de administración. La vía oral o por sonda nasogástrica es la más usada. Sí. Disculpe, pero hay alguien que tiene un micrófono abierto y está haciendo interferencia. No sé quién es. A ver. Ana Luz Alecha. 38. Ay, qué vergüenza. ¿Por qué no viene la colita? La verdad pensando, ¿dónde está la cruz? ¿Ahí lo cerró? No, profe. A ver. Ana Luz Alecha. Esperá. Perdón, disculpa, profe. A ver si yo se lo puedo cerrar de acá. Ahí está, ahí lo cerró, profe, ella. Lo acaba de Muy cerrar. bien. Vamos de vuelta entonces. ¿Ahí se ve lo que estoy compartiendo? Sí. Perfecto. Sí, profe. Bárbaro. Entonces, ¿vía oral o por sonda nasogástrica? La vía enteral. ¿Cuáles las ventajas? La más habitual, y sí, si yo me duele, qué sé yo, la cabeza, me tomo un diclofenac, un paracetamol, y es la más habitual. Es la más económica, es la más segura, porque generalmente, o sea, nos da tiempo. O sea, pongámosle que un paciente que es alérgico a la amoxicilina o a la penicilina, se toma, nos da algo de tiempo para que ese paciente, ¿por qué? Porque lo que estábamos hablando antes, o sea, tarda un rato en llegar al torrente sanguíneo. En cambio, si yo lo hago por vía, o sea, lo doy en vena, por ejemplo, y sí, es instantáneo. Entonces, la seguridad ya no es tan seguro. ¿Cuál es la desventaja? Metabolismo hepático o de primer paso. Tiene que pasar sí o sí por el hígado. El tiempo. El tiempo. La poca o nula absorción, o sea, biodisponibilidad. Poca o nula absorción es la cantidad de fármaco que voy a tener. O sea, si se absorbió poco, de ese 100% llega una parte nomás. Y la degradación del fármaco por el pH gástrico o las enzimas digestivas. Si yo quiero que este medicamento, por ejemplo, un paciente que tiene una gastritis, ¿no es cierto?
y toma, le voy a poner el medicamento que en este momento es estrella, en una época era la ranitidina. Les cuento que la ranitidina acá en Argentina se prohibió porque es cancerígena y qué sé yo, no, se usa únicamente en forma parenteral. Y ese paciente toma omeprazol, ¿no es cierto? Van a ver que según la marca de omeprazol que hay, unos valen, por ponerle un precio, 250 pesos las 10 cápsulas, y otras valen 1.500 o 2.000. ¿Cuál es la diferencia de esto? Son los excipientes. ¿Qué? Uno tiene cobertura y otro que no. Claro, que tenga una cobertura gastroresistente. Entonces, esa cobertura gastroresistente sale plata. Entonces, ¿qué pasa? Pasa por el estómago sin que el ácido, el pH gástrico o las enzimas digestivas lo destruyan o lo degraden, y va a llegar a ser el efecto deseado. Por ahí los otros, que son más baratos, no tienen esta cobertura gastroresistente y entonces no es lo mismo. O sea, a veces uno se queja que hay medicamentos que son más caros que otros, pero tiene mucho que ver los excipientes utilizados, la calidad y cantidad del principio activo, y justamente si en el caso de ser o sea, si yo no quiero que el pH gástrico me lo destruya y las enzimas digestivas no hagan lío, que tenga una cobertura gastroresistente. Acá vemos el metabolismo hepático de los fármacos, vía oral, intestino, vía parenteral, va directo a la sangre. Acá vemos fármaco oxidado, en fin. Esto tiene más que ver con algo que ustedes ya vieron. O sea, no me voy a meter demasiado en la fisiopatología. A mí me interesa que ustedes sepan, o sea, todo lo que es la parte práctica y lo que utilizamos todos los días en enfermería. Entonces, yo esto lo voy a pasar. ¿Te puedo hacer Sí. una consultita? Sí, decime. Justamente con el cuadro que le quise preguntar antes de ayer a Patricia y no se me pasó. Sí. ¿Podrías volver un segundito al cuadro y te consulto? ¿Este? Sí. Viste que tenés vía oral, intestino, pasa por las dos fases y continúa. Sí. Si es liposoluble, hidrosoluble, bueno. Ahora, la pregunta mía es, ¿la vía parenteral hace el mismo recorrido? ¿Sangre, metabolismo 1, metabolismo fase 2? ¿O va directamente? ¿Cómo es? O sea, cuando el fármaco entra en sangre, sí. O sea, en ese momento ya está actuando. Luego va a pasar por el hígado, porque va a pasar sí o sí. Listo. Esa era mi pregunta. Si los dos recorren hacen el mismo recorrido. O sea, es más, por sangre va a pasar por todos lados. Sí. ¿Se entiende? Y después viene la parte de excreción. En el riñón va a filtrarse y sale. El tema si es está... hidrosoluble por un lado, si es hiposoluble por otro. Exacto. Perfecto. El problema que está, por ejemplo, te pongo un ejemplo, y ya me adelanto, por ejemplo el ketorolac. El ketorolac es muy usado para los dolores de muela, dolor de cabeza, dolores musculares, en fin. Pero, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con el ketorolac. Si lo usas más de 5 días, podés tener problemas renales. ¿Por qué? El tema es la excreción. ¿Entendés? Entonces, muchas veces uno se fija en lo que puede hacer, pero hay que tener cuidado con todo el recorrido que hace el medicamento hasta que sale. O sea, entonces, en el riñón también te puede hacer macana, te puede hacer macana en el hígado, te puede hacer macana en todos lados. Entonces, y luego, bueno, como decíamos recién, una vez que lo eliminaste, listo. Hay medicamentos que tardan más tiempo en irse del cuerpo y otros que tardan menos tiempo. Hay algunos que tardás días en terminar de eliminarlo. Entonces, bueno, esto también es muy importante. Bien. Vía oral, formas farmacéuticas.
Tenemos los comprimidos, que tenemos masticables, de liberación prolongada, sublingual, recubiertos, capas múltiples, con cubierta gastroresistente o entérica, efervescentes, etc. Hay infinidad de comprimidos y algunos actúan más rápido y otros más lento. Por ejemplo, el sublingual, como dijimos, es el más rápido de todos. Después tenemos por ejemplo, las cápsulas de gelatina que también se absorben más rápido. Y después las que son más rápidas, pero menos rápido que el sublingual, las formas líquidas o suspensiones, que son generalmente las que utilizamos en los chicos, porque o se les complica tragar, o hay grandes también que los usan, son estas que tenemos que reconstituir. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Ustedes, me imagino que muchos tendrán chicos. Sí. Sí, yo tengo chicos y bueno, y siempre una amoxicilina en suspensión he dado unas cuantas. Entonces, viene el frasquito con el polvito y yo le tengo que poner agua para reconstituir, ¿no es cierto? Tiene una línea, yo tengo que poner el agua hasta ese lugar y hay que agitarlo muy bien. Una vez que lo agito, acá es donde me tengo que fijar cuánto del polvo se unió con el líquido. Cuando una vez que se une, se reconstituye la droga, ¿qué pasa? Muchas veces va a quedar por debajo de la línea que yo había llenado. ¿Me siguen? Entonces, ahí le tengo que agregar un poquito más de agua hasta llegar a la línea. Si no, la concentración de amoxicilina por mililitro va a ser mayor de la que el fabricante quiere. Por ejemplo, en 5 mililitros de esa reconstitución tiene que haber, por ejemplo, 500 miligramos de amoxicilina. Y acá me estoy metiendo un poco en diluciones. Si yo le pongo menos agua, por cada mililitro va a haber más cantidad de amoxicilina. Entonces, primero, va a ser más fuerte mi suspensión y además no me va a durar para los 7 días. Hay un micrófono que está interfiriendo, Estefanía, me parece. A ver, Estefanía, si podés cerrar el micrófono. Bien, ahí creo que va. Entonces, de esa manera, la suspensión para reconstituir, si yo agregué, agité y vuelvo a agregar y me fijo que quede en la rayita, va a ser exacto que cada 5 mililitros de esa suspensión reconstituida va a haber 500 miligramos de amoxicilina. Bien, vamos a la vía parenteral. Profe, Sí, ¿puedo hacerle una consulta? Porque el otro día me olvidé de preguntar a la profe. dale. Yo cuando tuve COVID, a mí me dieron difenidramina en jarabe. Sí. En jarabe, no me acuerdo si tomaba 8 o 10, pero creo que eran 10. A los 2 días, bueno, yo tuve que volver otra vez porque la tos seguía, pero me volvieron a dar difenidramina, esta vez me dieron en pastillas, que las pastillas sí eran de 10. Lo que yo no tomaba de 10, yo tomaba de 5. O sea, yo tomaba la mitad básicamente. Mirá. No sé cuál sería. ¿Y vos tenías más tos o menos tos o igual? No, yo tenía menos tos cuando empecé a tomar las pastillas. Primero fue el jarabe, como la tos seguía y parecía que cada vez era más fuerte, me pasaron a dar pastillas. Bien, yo creo que lo que hicieron es darte, o sea, te dieron un comprimido que tenía el doble de droga que el jarabe, ¿no? ¿O yo entendí mal? Sí, sí. Claro, entonces, primero probaron con, además también en lo que es la medicina pública, primero es lo que tenés también, ¿no es cierto? Y te dieron difenidramina, jarabe, a ver si andabas bien. Anduviste bien, pero no alcanzó. Entonces te dieron los comprimidos, si bien son más lentos, pero con la cantidad
con una dosis que es el doble. Entonces, con eso seguramente anduviste mejor, y además, la otra cosa que tenés que ver de un medicamento es el tiempo. O sea, en el primer tiempo hizo un efecto, y en el segundo tiempo va a mejorar más todavía, ¿entendés? Entonces vos Sí, sí. seguramente con los comprimidos la tos prácticamente se te fue o se te fue. Claro, a mí, por ejemplo, me hacían tomar medio comprimido por día, no era cada 6 o cada 8 horas. Por día. Claro, lo que pasa es que cuando, esto me pasó cuando yo tuve COVID, a mí me habían dado también omeprazol junto con la difenidramina, porque me decía que podía hacer que me hiciera mal al estómago y que aparte generaba muchísimo sueño. Y sí, el nombre comercial, el Benadryl, o sea, y da sueño, sí, da sueño. Pero bueno, el tema gástrico, generalmente, ¿vos tenías algún problema gástrico o no? No, cuando yo tuve COVID estuve casi 4 o 5 días sin comer, y fue ahí cuando yo empecé a tomar el omeprazol junto con la difenidramina y Claro, otras pastillas. porque te caía, lo que hicieron los médicos es que no te caiga en vacío, ¿se entiende? Entonces el omeprazol, sí. el omeprazol fue un protector gástrico. Entonces, Sí. si habías comido poco y todo eso, bueno, de esa manera te cuidaron el estómago para que no tener ningún inconveniente. Está perfecto. Está Sí. perfecto. Así que bueno, vamos a volver a la vía parenteral. Y acá sí tenemos la intravenosa, que es la que hablábamos, que grábenselo en la cabeza, la biodisponibilidad del fármaco es 100%. La intramuscular, que es la que se da o en el brazo o se da en la nalga. La subcutánea, como la reacción Mantoux o cuando damos heparina. La intradérmica, y después tenemos intratecal, epidural, intraósea, intraarticular, intraarterial e intracardíaca, que estas son más específicas. Tienen que ver muchas veces con una infiltración o con algo muy, muy exacto que el que lo hace lo tiene que tener muy claro para poder hacerlo. Bien, y acá vemos usos de la vía parenteral. Tenemos la vía intradérmica, la prueba de Mantoux, pruebas cutáneas, anestésicos locales. Por ejemplo, ustedes van a suturar a alguien y le damos un anestésico local para que no le duela. O subcutánea, se dan las insulinas, la heparina, las vacunas de varicela, sarampión, otros fármacos como el salbutamol, la adrenalina, paliativos, intramuscular, alguna que otra vacuna, son muy pocas, analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, neurolépticos, corticoides. Y después tenemos, por ejemplo, hay antibióticos como la penicilina cuando se da en forma intramuscular, son drogas pesadas que uno no se puede sentar después por un rato, o le duele la pierna al caminar. Intravenosa es la medicación urgente, por ejemplo la naloxona, la adrenalina, la atropina, la glucosa hipertónica, y múltiples fármacos que se diluyen en suero y se dan por vía. Muy bien. Acá estamos viendo una inyección intramuscular. La medicación vía intramuscular, hay que verificar la prescripción médica, lavarse las manos, dar los golpecitos en el cuello de la botella. Esto ustedes lo deben saber bastante bien, que es para que ese medicamento que se encuentra en los cuellos de las ampollas salgan de ahí, seleccionar la aguja y la jeringa correcta, probar que el funcionamiento del émbolo sea correcto, ajustando la aguja al émbolo, y además ver que no esté pegado. Limpiar el cuello con una torunda con alcohol, generalmente se hace con alcohol 70,
colocar el algodón tras el cuello de la ampolla. Esto es para eliminar todos los microorganismos y se protege los dedos evitando cortaduras en el momento de romper la ampolla. Después, bueno, colocar la ampolla entre los dedos, introducir la aguja sin topar los bordes. Esto es para disminuir la contaminación, ya que la ampolla está abierta. Y luego colocar el protector para retirar el aire. Estos todos los pasos, ustedes lo saben mejor que yo, para dar un medicamento vía intramuscular. Esa sería la técnica. Estaría bueno poder hacerlo, pero bueno, ustedes ya lo han hecho, me imagino. Acá tenemos una inyección intramuscular, lo que se llaman los precargados. Esto ya viene listo para ser inyectado. Acá vemos unas ampollas de diclofenac 75. Fíjense, ahí vamos a empezar a hablar un poquito de diluciones también. Fíjense que este diclofenac dice 75 miligramos en 3 mililitros. O sea, si yo le doy 3 mililitros de este diclofenac, le estoy dando el equivalente a 75 miligramos. O sea, si le doy 6 mililitros, ¿cuántos miligramos de diclofenac le estaría dando? 150. Exacto, perfecto. Entonces, esto está bueno empezar a ver, si doy la mitad de la ampolla, le doy 32,5. De los 3 mililitros, le doy 1,5, 32,5 miligramos. Entonces, para ver, ir amigándonos con las diferentes medidas. Eso es muy bueno. Acá vemos las técnicas según la profundidad de la inyección en los tejidos. Esto está muy bueno, este gráfico, porque vemos la intramuscular, fíjense, va a fondo, subcutáneo con una inclinación de 45 grados de la aguja, endovenoso con una inclinación de 25 buscando la vena, y la intradérmica con 10 o 15 grados. En la epidermis. Muy bien, acá tenemos intradérmica, subcutánea, intramuscular, intravenosa. Esto se los dejo porque ustedes lo saben mejor que yo. Saben cómo dar las diferentes inyecciones para que las vayan mirando y no detenerme con esto. Vía intravenosa, el medicamento se introduce directamente en el torrente sanguíneo. Es la vía más rápida en la aparición de los efectos del medicamento. Hay diferentes métodos de administración. Unas veces se hace muy lentamente y de manera continua, como puede ser el caso de los sueros, la fluidoterapia. En otras, la administración dura solo un cierto tiempo, como la administración rápida o en bolo, o la administración en perfusión gota a gota en unos 15-30 minutos. Es muy importante que sea realizado por personal cualificado, ya que pueden aparecer complicaciones si no se hace correctamente o si no se mantienen las condiciones de asepsia para evitar infecciones. O sea, obviamente, si uno coloca una vía, tiene que hacerlo correctamente, tiene que hacerlo, o sea, dejar fijada la vía y pasar cada medicamento en los tiempos y la cantidad estipulada por el médico y por el fabricante. Acá vemos cómo está agregando un medicamento a la vía. Acá vemos soluciones inyectables intravenosas. Les traje algunos ejemplos para que vean. Ahí vemos la vía intravenosa, la ubicación del catéter. A través de este catéter se pueden administrar líquidos y medicamentos. Bien, acá sobre vía oral les traje cápsulas blandas de diferentes colores. Les dije que esto es más rápido que los comprimidos convencionales. Acá tenemos comprimidos. Hay comprimidos con protección son gastroresistentes. Acá vemos, como dijimos, de la vía sublingual, qué ventajas tienes. Una absorción rápida,
evita algunos efectos del primer paso de los ácidos del estómago y alimentos, y la desventaja es masticar o deglutir por error. Este es un tema importantísimo que debemos aclarar al paciente que lo deje disolver debajo de la lengua. Si no, esto no va a ser el efecto deseado. Se pierde. Acá tenemos, por ejemplo, esto en odontología lo utilizamos muchísimo, el ketorolac sublingual, para los dolores de muela les diría que es de lo mejor. Y nos quedaban las vías tópicas o locales. Procedimiento de administrar fármacos en forma líquida, loción, linimentos o semisólidas, pomadas, cremas o sólidas como el supositorio para que se absorban bien a través de piel o mucosas. Son vías tópicas de absorción por mucosas, la vía rectal, la vía vaginal, la vía nasal, la vía oftálmica y la vía ótica. Por ejemplo, vía rectal, los supositorios. Vía vaginal, los óvulos que se utilizan para las infecciones. Vía nasal, por ejemplo, se me ocurren las gotas nasales. Vía oftálmica, colirios, gotas oculares, lágrimas. Y vía óptica, los medicamentos que vamos a colocar dentro del oído. Generalmente son antibióticos. Así que bueno, acá les traje algunas muestras, por ejemplo, en los chicos los supositorios se usan bastante. Por ejemplo, la piretales son supositorios para niños de paracetamol. Acá ven, hay también solución rectal para adultos. Acá vemos los óvulos que les decía recién, con antibióticos para las infecciones vaginales. Acá vemos diferentes aerosoles bucales y nasales. Estos son bucales, por ejemplo, para el asma. Las aerocámaras que hacen que este aerosol no llegue con tanta fuerza y se disipe un poco. Por ejemplo, esto se utiliza mucho en chicos. Acá, todos los que tuvimos chicos, hemos usado alguna aerocámara. Esto es bastante... Sí, se usa mucho en pediatría y neo. Exacto. Pediatría y neo, la aerocámara es fundamental. Porque de esa manera el chico le ponemos la parte que va en la nariz y en la boca y es mucho mejor la absorción, porque muchas veces no es bueno de otra manera. Acá estamos viendo, como les decía, por ejemplo, la vía óptica, cómo se colocan las gotitas. Ven que hay, por ejemplo, el Ciliaxotic, es una ciprofloxacina, un antibiótico, con una hidrocortisona, que es un corticoide. Gotas oftálmicas, como les decía, pueden ser lágrimas, puede ser un colirio, puede ser, en fin, hay muchísimo, se colocan directamente en el ojo. Y la vía dérmica, las pomadas. Las pomadas se pueden utilizar para algún problema de psoriasis, para un diabético que se le ha resecado la piel y se coloca alguna pomada, para, qué sé yo, por ejemplo, en las personas que se le hacen boqueras y se coloca alguna pomada con corticoide y algún antimicótico. En fin, hay infinidad de estas pomadas que tienen infinidad de usos. Y hoy en día también está muy de moda que se utilizan en kinesiología y en los traumatólogos, son toda la parte de diclofenac que se utiliza, por ejemplo, para hacer masajes, para mejorar y que actúen rápidamente en el lugar. Esto también está muy bueno. Muy bien. No voy a seguir con esta parte. Creo que ya llegué o pasé lo que dijo Patricia. Esto de la embarazada lo voy a dejar para la vez que viene. Y me voy a ir allá a darles algunas cositas de diluciones. Como para que lo vayan viendo, y les voy a dejar también un video para que lo vayan viendo y después lo vamos a ver la próxima clase, en todo caso, entre todos.
Ahora vamos a ver un poquito de diluciones. ¿Están cansados? ¿Vamos bien? Vamos bien. Perfecto. Bien. Vamos a ver un poco de diluciones y los voy a dejar. Yo me imagino que para las 12:05 vamos a terminar, cosa de que así no los canso y el viernes que viene vienen contentos a la clase. ¿Les parece? Es más, estoy contentísimo porque de los 98, 99 que fuimos del principio de la clase, somos 97, o sea, estamos bárbaros. Así que creo que está bueno. Bien, dosificación en farmacología, el cálculo de la dosis. Esto es fundamental, chicos. Se los voy a recalcar, voy a ser pesado con esto, pero creo que es fundamental para que ustedes puedan dar un medicamento, sobre todo sin errores. Bien, a menudo en la práctica clínica se necesita hacer cálculos relacionados con la administración de fármacos, como son el número de dosis que debemos administrar a un paciente, o sea, las veces en el día, el tiempo de administración, la cantidad total de fármaco a administrar, la elaboración de diluciones intravenosas, nutriciones parenterales, etc. Para la realización de la mayoría de estos cálculos se necesitan conocimientos básicos de matemáticas que en ocasiones no recordamos si estas operaciones no se realizan de una manera habitual. ¿Qué cálculo matemático se necesita para esto? Es un cálculo matemático sencillo. Regla de tres simple. Exacto, es una regla de 3. Ni más ni menos. O sea, acá le ponemos nombre más específico, pero es una regla de 3 que me imagino que todos hemos visto. Y si no la vieron, la vamos a repasar cuando hagamos algún ejercicio entre todos. Entonces, el realizar un correcto cálculo de la dosis es de vital importancia dentro del ámbito de la seguridad del paciente, con el fin de evitar errores que pudieran tener consecuencias graves. ¿Por qué digo esto? No es lo mismo poner, no sé, 6 mililitros, como hablábamos recién de diclofenac, que 3 mililitros. En 3 mililitros había 75 miligramos, en 6 mililitros hay 150. Y yo no sé si ese paciente, por ejemplo, si es un diclofenac sódico y el paciente es hipertenso y vamos a tener un despelote. ¿Se entiende? Tendría que haber sido potásico. ¿Qué? Tendría que haber sido potásico. Exacto. Sí, Norberto, también, Sí. también no es lo mismo poner 6 mililitros a un paciente en 1 hora que en 4, que en 5, que en 8. Exacto. O sea, viste que lo que decía yo Esas recién, en cuestiones el también primer hay que- párrafo dice, el tiempo de administración. Eso es fundamental. O sea, lo que vos estás diciendo es impecable, porque si no nos fijamos, no es lo mismo darlo todo de golpe que darlo en 6 horas. O sea, nada Claro, que porque ver. uno puede sacar bien el cálculo, la dosis va a ser la correcta, pero si no calculaste el goteo, si es por vena, no calculaste bien el goteo, todo lo demás fue al cohete. Exacto. Entonces, por eso acá hay que ser muy meticuloso porque mal o bien está la vida del paciente de por medio. O sea, y si cometemos un error, sobre todo en lo que va por vena, o lo mandamos al tacho o lo curamos. O sea, es así de sencillo. Entonces, es muy, muy importante. Y por eso voy a machacar tanto con esto. Hoy solamente le voy a dar un pantallazo. Y yo además, este PowerPoint, lo mismo que el que estuvimos viendo hace un rato, está, no me acuerdo si ya lo subí, y si no se los voy a subir. Bien. Acá tenemos que la disolución es una mezcla homogénea en la que una o más sustancias se disuelven, en otra de forma que no es posible diferenciar las partículas de cada sustancia. Se compone de uno o varios solutos y un disolvente. Pero una vez que ya está mezclado, no lo puedo desarmar a eso. Soluto es la sustancia que se disuelve y disolvente es la sustancia en la que se diluye este soluto. La concentración indica la cantidad de soluto que hay en una disolución
o la cantidad de soluto que hay en una determinada cantidad de disolvente. Volvemos al ejemplo del diclofenac de recién. Dijimos que en esa ampolla de diclofenac había 75 miligramos de diclofenac en 3 mililitros de esa solución. Entonces, O sea que 3 mililitros son el disolvente, 75 miligramos sería el soluto. Exacto. La ampolla sería directamente la disolución. Exacto. Ya estaba preparado eso. Ya estaba preparado eso. Ya está, es la disolución. Entonces, si yo le doy 3 mililitros de eso que ya, de esa disolución, que ya está preparado, estoy seguro que le voy a dar, si el fabricante no me mintió, le voy a dar 75 miligramos de diclofenac. Si no hice absolutamente nada que modifique la disolución. A lo largo de la historia se han utilizado diferentes unidades y sistemas de medida, pero en la actualidad las normas de medición son promulgadas por organizaciones internacionales reconocidas. Así, esto es un poquito de historia para que ustedes lo sepan. En la 11ª Conferencia Internacional de Pesas y Medidas, que tuvo lugar en 1960, fue aprobado el Sistema Internacional de Unidades, SI. Sobre los nombres y símbolos de las unidades se establecieron ciertas normas. Los nombres de las unidades se escriben con minúscula. Esto es para que ustedes sepan cómo se escribe. Cada unidad tiene un símbolo y no debe utilizarse otro. Los símbolos se escriben sin punto final. Y los símbolos de las unidades cuyo nombre proviene de un nombre propio son mayúsculas. Cuando no es así, son minúsculas. ¿Estamos? Entonces, la administración de la dosis precisa en ocasiones necesita cambios de escala de medida. Por ejemplo, yo digo, amoxicilina 1 gramo. Y le tengo que dar, no digo 0,75, lo paso a miligramos y digo, una amoxicilina de 1 gramo son 1000 miligramos, entonces le voy a dar una amoxicilina 750, 750 miligramos. Entonces hice un cambio en la escala de medida para que sea más fácil acomodar la mente de uno, porque generalmente uno habla en miligramos. Entonces, se deben conocer las abreviaturas, se deben conocer las equivalencias, tanto en medidas de peso como en las de volumen utilizadas. Las equivalencias son válidas siempre que el prospecto o el cartonaje del medicamento no especifique una equivalencia diferente. Los jarabes y soluciones que se administran por vía oral suelen venir acompañados de cucharillas dosificadoras, que pueden llenarse más o menos, por lo que no resultan de todo exactas, pudiendo ser preferible medir su volumen con una jeringa. Muchas veces en lo que es pediatría, lo que se hace es con una jeringa se toma directamente del frasco y se puede medir exactamente cuántos mililitros se dan. Incluso con la jeringa en la boca se lleva mucho mejor el medicamento que con una de estas cucharas. ¿Por qué? El chico por ahí se da vuelta, nos tira una cuarta parte de lo que le dimos en la boca y perdimos una gran parte del medicamento. Con una jeringa siempre es más, podríamos decir, es más preciso. Si la dosis viene en gotas, el tamaño puede variar dependiendo de la viscosidad de la solución, del cuentagotas, etc. Si con el medicamento no se proporciona ningún cuentagotas o especifica una equivalencia diferente, se asume la equivalencia planteada en la tabla. Y acá les dejo una tabla para que ustedes tengan en cuenta los diferentes cambios, por ejemplo, lo que hablamos recién. 1 gramo son 1000 miligramos, 1 miligramo son 1000 microgramos, de volumen 1 litro, 1000 mililitros, 1 litro, 1000 centímetros cúbicos, 1 mililitro, 1 centímetro cúbico. Entonces, y después tenemos las que son domésticas, una cucharada de café. Si no tengo nada con qué medir, sé que si agarro una cuchara de café son 2,5 mililitros. Una cucharada de postre son 5 mililitros.
una cucharada sopera de 10 a 15. Esto, por lo menos yo, cuando era chico, se utilizaba muchísimo. Si no teníamos con qué medir, con una cuchara de postre o una cucharada sopera, sabíamos cuántos mililitros nos estaba dando nuestra mamá o nuestro papá. Entonces, acá les dejo este cuadro de ¿cómo se llama? De unidades o de pasajes de unidades. Bien. Esperen que me voy a adelantar un poquito. Y acá voy a ir a lo que es la regla de 3. Si en una cantidad A de solución hay una cantidad B de soluto, entonces en una cantidad C de la misma solución habrá una cantidad D de soluto. Esto es la regla de 3. Se proponen 3 variables conocidas y una es incógnita, que hay que averiguar con una proporcionalidad conocida entre 2 de los datos. Siendo T la dosis del contenedor o dosis obtenida, y B el vehículo o forma farmacéutica o cantidad, y D la dosis deseada. La dosis en miligramos es igual a la dosis del fármaco, miligramos sobre kilo por peso corporal. O sea, esto muchas veces se utiliza en chicos por el peso, o sea, tantos mililitros se le van a dar, tantos miligramos, según lo que pesa el chico. El chico pesa 20 kilos, bueno, se le da tanto según... Eso hay que mirar todas las indicaciones que trae el prospecto adjunto. La dosis diaria en miligramos, la dosis de fármaco, miligramos sobre kilo por peso corporal, por frecuencia. O sea, ¿cuántas veces al día? Por ejemplo, se le indica a un chico una amoxicilina dúo, o sea, de 875 miligramos. Entonces, se le va a dar una frecuencia de 2 veces al día. Por ejemplo, si le dimos una de 500, la frecuencia va a ser 3 veces al día porque se da cada 8 horas. El otro se da cada 12. Siempre se especifican las unidades de medida. Es importante fijarse en que todos los valores de masa y peso estén en las mismas unidades para no hacer errores. Bien, les voy a dejar esto, no me voy a meter más. Sé que ya deben estar cansados porque, les digo, suelo hablar muy rápido, pero es como, me gusta que vayan, no sé, poder darle todo lo que puedo darles para que lo aprovechen. ¿Cómo fue? ¿Cómo vieron la clase? ¿Se entendió todo o casi todo? Obviamente, todo no lo van a entender, pero bueno, ahora yo les voy a dejar estos power, les voy a dejar la clase. En un rato va a estar subida. ¿Qué otra cosa más? Sí. Sí, Brenda. No, ahí habló, debe ser el hijo o el sobrino o alguien de... Ah, bueno. Cristian. Roberto, yo entré tarde, yo pensé que empezábamos a las 11 y estuve haciendo otras cosas. Lo que vi se entendió, fácil de explicar, con ejemplos tácitos. Para mí fue bastante amena. Bueno, mí, por lo menos, esa es la idea, que sea ameno para que ustedes no se cansen, lo entiendan, porque yo en esta clase trato de que lo entiendan. Después yo les dejo todos los libros, les dejo los PowerPoint, les dejo absolutamente todo. Pero creo que esta parte, ir y venir, que fuimos sacando algunos ejemplos, creo que está piola, o sea, es la manera de entenderlo. Si lo entienden así, después van a ver que todo sale más fácil. Bueno, chicos, me alegro que acá veo muy buenos comentarios, así que bueno, me pone muy contento. Esa es estuvo muy buena la clase. Esa es la idea. Quiero que, o sea, mi función es que ustedes lo aprendan. Entonces, yo me acuerdo del año pasado, hasta me había agarrado COVID y di la clase con COVID y todo. Me acuerdo que les dije que si a la clase que viene no estaba era porque me había muerto, qué sé yo, no sé. Así que
Bueno, espero que como me pusieron varios acá, que se entendió, y mi idea es esta. Así que bueno, la clase que viene, cuando termine la clase, ahí se va a subir el primer práctico, que va a tratar de todo esto que vimos hoy. Así que si lo van leyendo y lo van estudiando, el práctico lo hacen de taquito. Y si hacen todos los prácticos, el parcial no les va a ser difícil, y el final tampoco. Así que bueno, les dejo mis saludos, un excelente fin de semana. Norberto, abrazos, buen Ahí. fin de. Gracias. Perfecto, ¿A profe. partir de qué hora más o menos? Muy bien. Bien. Claro, ¿a partir de qué hora más o menos va a subir el práctico, Norberto? Más o menos. El práctico, la semana que viene, lo vamos a subir a partir de las 14 horas aproximadamente. O sea, a partir de las 2 de la tarde hasta el domingo tenemos tiempo para hacer este práctico. Exacto, pero eso va a ser la semana que viene, no va a ser. Este hoy fin no. de semana no tenemos. Este fin de semana se los dejo libre. Así. Recreo. La semana que viene ya queda el práctico para que empecemos a trabajar. Pero lo que pasa es que si no les doy un poco de teoría y todo, después no lo van a poder hacer. Muy bien. Buen fin de. Perfecto. Igualmente. Listo, profe, gracias. Chao, hasta Chao. luego.